Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Están bien? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ya acabando esta rotación de neumología, queríamos hablar sobre el asma bronquial, que es una enfermedad importantísima porque es muy frecuente. Justo acabo de ver una paciente que sufre de asma y uno de los problemas que tiene el asma, por ejemplo, en la pandemia, es el uso de la mascarilla. No se olviden que la mascarilla también puede tener ciertos componentes químicos, físicos, pelusas, esas cosas, o sea, cuerpos extraños que a veces se pueden entrar a la vía aérea y desencadenar también un problema de broncoespasmo. El paciente asmático es un paciente muy sensible. Cualquier sensación que sienta en la nariz, o sea, tiene una sensibilidad extrema a los cuerpos extraños, sobre todo en la nariz. Entonces, cualquier olor, cualquier humo, cualquier efecto nocivo del medio ambiente puede tener relación o implicancias en los pacientes con asma bronquial. Por eso es que es importante eh, evaluar al asma en su totalidad, o sea, en su forma más, ¿qué te puedo decir?, integral, o sea, no como persona, sino como ambiente. Todo el ambiente definitivamente tiene que ver con el asma bronquial, ¿no? O sea, manejando el medio ambiente, ya sea extradomiciliario o intradomiciliario, vamos a hacer bastante por nuestro paciente asmático. Entonces, eh, vamos a compartir unas láminas para poder entender perfectamente lo que es el asma bronquial. Una de las cosas importantes que deben tener en el paciente asmático es el problema de las crisis, ¿no? ¿Por qué se desencadenan las crisis? ¿Por qué es tan frecuente las crisis? ¿Por qué la crisis es una cosa, digamos que un motivo de consulta en las emergencias? Entonces, lo más importante que debemos tener en una crisis es tratar de diagnosticarla. Ahora que estamos en este problema de la pandemia, nosotros generalmente cualquier asociación a insuficiencia respiratoria generalmente lo vamos a asociar a la neumonía por el virus, el SARS-CoV-2. Pero hay una cosa importantísima: el broncoespasmo, las sibilancias, el antecedente asmático, todo eso tiene que primar para que nuestro diagnóstico no se vaya por otro lado, ¿no? Ahora, puede haber una combinación de ambas cosas también. O sea, un paciente con crisis asmática puede también tener una infección viral por el virus. Y de hecho que los pacientes asmáticos son, digamos, tienen mayor facilidad de adquirir la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro paciente asmático. O sea, ¿cuál es la finalidad de nuestro paciente? La finalidad, digamos, de el plan de trabajo con nuestro paciente asmático. El plan de trabajo con nuestro paciente asmático es básicamente evitar que llegue a ese estado. O sea, evitar que llegue la crisis. Cuanto menos crisis tenga un paciente significa que estamos haciendo bien. Pero el paciente si va de crisis en crisis, crisis en crisis, significa que nuestro manejo está inadecuado. Para que ustedes tengan una idea, el paciente asmático se va a recibir un tratamiento no solamente cuando está mal, sino cuando está bien también. Es la única enfermedad o una de las pocas enfermedades que se trata estando paciente bien. Parece raro que uno piense eso, ¿no? De que decir, qué raro si el paciente está bien, ¿para qué dar tratamiento? Igual que la tuberculosis, el paciente después del primer mes de tratamiento no siente nada ya, incluso está aumentando de peso. Y a pesar de eso, tenemos que completar con 6 meses de tratamiento, a pesar de que el paciente está mal. Igual con el asma bronquial hay que completar también un tratamiento mínimo, por lo menos 3 meses, porque el paciente mejora a los 15 días, pero después de ahí hay que darle un tratamiento de mantenimiento.
Y uno de los problemas que tenemos con nuestro paciente asmático es que generalmente llega a emergencia y en emergencia ahí nomás queda, ya no le dan más cosas. O le dan su inhalador y nada más, un inhalador que le va a hacer, digamos, un broncodilatador, que generalmente no es lo que se necesita como tratamiento de mantenimiento. Entonces la idea es que el paciente no esté usando Ventolin todo el tiempo, Ventolin, Ventolin. El Ventolin es solamente un calmante, es como decir el Panadol o paracetamol. El tratamiento del asma no es con Ventolin. Ventolin te ayuda a mejorar, digamos, el espasmo, pero no es el tratamiento de fondo. El tratamiento de fondo son la corticoterapia inhalatoria, o sea, los corticoides inhalatorios, es el tratamiento de fondo. Y sobre todo, mejorar el medio ambiente laboral, medio ambiente ocupacional, medio ambiente domiciliario, medio ambiente del barrio. Y eso es lo más difícil, pero tenemos que seguir insistiendo en este tema. Entonces, el asma bronquial es toda una ciencia, todo un capítulo aparte. Acá quería rememorar estas fotos de unos compañeros suyos, habrá que hace 4 o 5 años, creo. No sé dónde estarán ahora, ya deben haber terminado, estarán siendo internados. Cuando hacíamos las prácticas, pues, en el mismo piso. Acá estamos haciendo una broncoscopía. Lastimosamente, este año, pues, lamentablemente no hemos podido hacer prácticas en los hospitales. Y quiera o no lo quiera, digamos, eso es, digamos, ¿qué te puedo decir? Son puntos negativos para la educación, no solamente una educación médica, sino para la educación a nivel de todo tipo, ¿no? Entonces, vayan nuestras disculpas por no poder enseñar todo lo que nosotros podamos enseñar, porque realmente, debido a esta emergencia, es que realmente nos sentimos atados. Ni yo mismo estoy yendo al hospital por estar de licencia, por edad, ¿no? Entonces, así hubiera querido, también tampoco no podía haber ido yo al hospital a enseñarles. Es todo un drama. Y espero pues que en determinado momento nos encontremos, ya sean internados o en la residencia, para poder enseñarle lo mínimo que podíamos enseñarle la neumología. Entonces, eso es la idea. Ya lo estamos terminando. Entonces, vamos a tratar de hablar sobre esto, pero de manera muy, muy leve, nomás porque ya generalmente ustedes deben haber cansados de hablar de todo esto, del asma bronquial, ¿no? Lo importante es que quiero que entiendan que el asma bronquial es un desorden inflamatorio. Esa es la clave, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la clave que es un desorden inflamatorio? Es inflamatorio. ¿Por qué? La clave es eso. Porque el tratamiento del asma bronquial son los antiinflamatorios. Crónico, es una cosa importante, crónico, porque síntomas mayores de 2 meses, enfermedad crónica que, digamos, se exacerba. La cronicidad está ahí, el paciente, y de pronto, plum, se exacerba. De las vías aéreas, en la cual muchas células y elementos celulares juegan un rol. O sea, los mastocitos, los eosinófilos, todos estos células que ustedes lo saben. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica, por lo tanto, se presenta en los pacientes, no todos los pacientes se presentan, en quienes se presenta en pacientes susceptibles y que tienen esos susceptibles. ¿Quiénes son esos susceptibles? O sea, el asma no se presenta en cualquier paciente, sino a aquellos que tienen esa predisposición susceptible. Y esta inflamación va a provocar episodios de los 3 signos más importantes que son del paciente: son la tos, la disnea y la sibilancia. Son los 3 síntomas importantes. A todo paciente que tiene sospecha de asma, si tiene tos, te falta el aire, te sirve el pecho, y si esto precisamente en las noches o temprano en la mañana, ya está casi hecho el diagnóstico. Lógicamente, como clínicamente nos puede orientar hacia la enfermedad, pero ya ustedes saben que el diagnóstico más importante es a través de una espirometría, una prueba de función respiratoria, en el cual, como todo
paciente con una enfermedad obstructiva, lo más importante es el BEF1, o sea, ver si el volumen respiratorio forzado al primer segundo está disminuido. Entonces, eso es lo que nos va a dar un diagnóstico. Entonces, hay una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, hay una hiperreactividad bronquial frente a un estímulo. Entonces, no se olviden la importancia que tiene esta hiperreactividad bronquial frente a un estímulo. O sea, no tiene que haber algo, el polvo de la casa, ¿no? La caspa de los animales, el perro, el gato, la contaminación ambiental, el CO2 o el monóxido de carbono de los autos, ¿no? El polen de las plantas, las flores, ahora que hay cambios de estación. Aunque ahora que salen a correr con mascarilla, es una cosa buena para los pacientes, los que tienen asma por ejercicio, porque no inhalan eso polen digamos, de las plantas. Entonces, salir a correr es bueno con mascarilla, no solamente es bueno porque por el problema del COVID, sino también que puede exacerbar el asma en determinados pacientes que tienen asma por ejercicio, ¿no? Ya ustedes saben qué pasa en el asma, el broncoespasmo importante que tienen pacientes asmáticos, y la importancia de la prevalencia a nivel mundial, ¿no? Una prevalencia importante, sobre todo en Australia, Inglaterra, Norteamérica, Sudamérica, Brasil, Perú, Colombia. Entonces, no se olviden la importancia que tiene el asma bronquial a nivel mundial. Y la fatalidad por asma, o sea, muerte por asma, es importante en Europa del Este, ¿no? En, en sudeste, el sur de África, en México, Colombia. Entonces, no se olviden que el asma existe y provoca también fallecimientos. Hay factores de riesgo, factores predisponentes, causales y contribuyentes. Lógicamente tenemos que conocer a nuestro paciente asmático si genéticamente es a sus padres, sus madres, sus hermanos sufren hay un factor genético importantísimo en el asma. También un factor causal como los alergenos que se había dicho, los medicamentos como por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, Apronax, Indocid, todos esos antiinflamatorios que recetan en las farmacias para los resfríos, eso le hace daño al asmático, la aspirina, ni hablar. Entonces tengan mucho cuidado con esos antiinflamatorios en los pacientes asmáticos, ¿ya? Y factores contribuyentes como son las infecciones, los virus de resfrío, la contaminación ambiental, cierto tipo de alimentos y lógicamente el humo del tabaco. No se olviden que siempre evaluar todas estas cosas en un paciente asmático. No se olviden que el asma bronquial es una enfermedad familiar, porque estando mal un paciente, generalmente se pone mal la familia, ¿no? Por ejemplo, la señora no duerme en la noche, no deja dormir al resto, y mira la cantidad de libros que hay en su habitación. Entonces, hay que buscar algunos factores que puedan contribuir al asma, a la exacerbación del asma bronquial. Hay desencadenantes, ya cuando hay un ataque severo, generalmente ha usado medicamentos como la aspirina, unos sulfitos que hay, por ejemplo, en los chisitos, no sé si venderán hasta ahora los chisitos, y los cambios de temperatura, las expresiones emocionales, la risa, el llanto, el ejercicio, la hiperventilación, y los contaminantes como el dióxido de sulfuro, pueden ser, digamos, desencadenantes de un ataque asmático. Por eso, tener cuidado con todos aquellos factores que inciden a que el paciente exacerbe su enfermedad. Cuando tenemos un asma, tenemos que ver si es un asma aguda. Sabemos que el asma es una enfermedad crónica, pero ¿cuándo llamamos aguda? Cuando se ha reagudizado. Entonces, es crónica, pero se reagudiza. Se reagudiza cuando está en crisis. Y esta crisis compromete la vida del paciente. Eso es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Y sobre todo hacer un diagnóstico diferencial. Alguien que tiene una disnea puede tener un problema de vías aéreas superiores, en la epiglottis, en la cuerda vocal,
O puede ser un EPOC, que generalmente son pacientes mayores, fumadores. O puede tener una bronquitis aguda, una obstrucción. Hay cuadros de bronquitis que también le silba el pecho. O sea, lo que se denomina bronquitis con broncoespasmo. O sea, no son asma, pero también se comportan como asma, porque están con estado de, están, que les silbe el pecho. Obstrucción de vía aérea central, edema pulmonar cardiogénico. No sé bien cuántos pacientes así han venido al consultorio así con sibilancias y he podido ver en el consultorio y lo primero que hago es que tiene una taquicardia, tiene un edema de miembros inferiores, tiene ritmo de galope, tiene antecedente hipertensivo. Entonces digo, esto no es asma, crisis, tiene que ir a cardiólogo porque es una insuficiencia cardíaca, está haciendo un edema pulmonar. Yo he tenido varios pacientes así y pacientes que se han salvado de un problema. O sea, van al cardiólogo decía, sí, ese es un problema cardíaco, de insuficiencia cardíaca, y total, le tomó un electrocardiograma, es un infarto de miocardio, se hospitaliza y se mejoró el paciente. Cuando se mejora el paciente se acuerda, ¿cómo llegué al cardiólogo? Que si nunca me había visto al cardiólogo. ¿Quién me mandó? El neumólogo. Entonces van a tener muchas satisfacciones. Cuando vean a una enfermedad que no es pulmonar, y ustedes digan, no, este no es un problema pulmonar, vaya al cardiólogo inmediatamente. Entonces eso le va a traer muchas satisfacciones. Igual la embolia pulmonar, que ya la hemos evaluado, y la neumonía también puede tener problemas de broncoespasmo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de estos eventos pueden silbar el pecho, pero como dice el dicho, no todo lo que silba es asma. Por eso tiene que tener bien en cuenta este estado, estos estados que pueden silbar pero que no son asma. Entonces, ¿por qué se silba el pecho? Porque se contrae el músculo liso, hay engrosamiento en la mucosa por la infiltración celular y edema, y porque se acumula moco. Miren el bronquio normal y un bronquio que está obstruido por un edema en la mucosa bronquial y el moco. Y también el músculo liso está ensanchado. O sea, y de acá va a partir el tratamiento. Porque para el músculo liso tenemos que dar el broncodilatador en aerosol. Por ejemplo, el salbutamol o el Ventolin ayudan al músculo liso para que el músculo liso regrese a su normalidad. Y el edema, esta hinchazón del bronquio que provoca la mayor cantidad de la obstrucción, este edema, lo único que va a mejorar son los corticoides inhalatorios. O sea, el músculo liso, y lo ideal sería un inhalador que tenga las dos cosas. Que vaya un broncodilatador, como es el salmeterol, y una corticoide antiinflamatorio por vía inhalatoria, que es la fluticasona. Entonces, hay un inhalador que tiene las dos cosas, tanto el broncodilatador, que es salmeterol, como el corticosteroide, que es la fluticasona. Ese se llama el Ceretide. El Ceretide, entonces, un solo inhalador que tiene los dos componentes y que van a actuar sobre estas dos causas del broncoespasmo. Y lógicamente este moco ya va a salir libremente. No necesitas cucharaditas para la tos, ¿no? Porque al abrirse, o sea, regresar hacia la normalidad, este moco va a fluir y el paciente va a expectorar. Porque normalmente el paciente no expectora. El paciente tiene una tos, generalmente una tos seca, que no expectora. Estas son imágenes de patología, nos dan una constricción bronquial importante, un asma fatal. Mira un tapón mucoso que prácticamente el paciente no puede respirar. Este es un pulmón aireado normalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando ya hay cronicidad? O sea, mucho tiempo con broncoespasmo. El paciente está tosiendo mucho tiempo con broncoespasmo, ya hay una fibrosis subepitelial, o sea, en la mucosa bronquial hay una hipertrofia de la glándula mucosa, descamación epitelial, ¿no? Todos los cambios ya crónicos, que se llama remodelamiento de la vía aérea. Son cambios crónicos que van a pasar en la vía aérea cuando no manejamos adecuadamente un tratamiento. Cuando estamos
dando solamente cucharaditas, antibióticos, fluimicil, esas cosas, fluidificantes, esas cosas que no van a ayudar en nada al paciente asmático. Entonces, este remodelamiento va a producir mayor limitación al flujo aéreo, mayor secreción de moco y respuesta exagerada a cualquier estímulo. Entonces el paciente se va a empeorar. Entonces, vemos que un alergeno va a estimular a una cadena inflamatoria, principalmente al mastocito, neutrófilos y los eosinófilos. El eosinófilo es la principal célula que reacciona frente al asma bronquial. Y esto va a producir cambios en la mucosa, en el epitelio bronquial, desprendimiento epitelial, ¿no? Va a producir alteración del nervio sensorial, reflejo colinérgico, broncoconstricción. En cambio, cuando ya hay, estos son cambios agudos, lo amarillo son cambios agudos. Cuando hay cambios crónicos, es decir, cuando hay remodelamiento ya va a haber la fibrosis subepitelial, que es esta, hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, se hace duro el músculo liso, ya no responde al salbutamol. Cuando no responde al salbutamol significa que hay un estado de cronicidad. Por más que el paciente se manda varios chisguetes, spray de salbutamol, no mejora. Neoformación de vasos, hiperplasia, que le falta una H, hiperplasia de la secreción de moco. Entonces, los cambios agudos están en amarillo y cambios crónicos están en anaranjado. Eso es lo que pasa cuando uno inhala. No solamente va a inhalar y se va a pasar a los bronquios, sino va a pasar a la mucosa oral, y eso pasa al estómago, al intestino y al hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la mejor forma hay que saber inhalar, pero la mejor forma es usar una aerocámara. Esa es la mejor forma para que no efectos colaterales de los inhaladores y no se vayan a la circulación general. Cuando pensemos que un asma ya se hace fatal, datos que nos pueden orientar que un asma puede traer la muerte del paciente. Entonces hay que ver la historia, los hallazgos físicos, los exámenes. En la historia vemos si antes ha sido intubado por asma, si está hospitalizado por asma y si es un visitador frecuente de emergencia. Los datos clínicos que nos dan, digamos, mayor gravedad del paciente son cuando tiene trastorno del sensorio, cuando tiene una sudoración, fatiga y un habla telegráfico, o sea, con la justa puede hablar. Esos son signos de, digamos, de empeoramiento, o sea, de gravedad que nosotros debemos tratar. Otros datos de los exámenes son, en cuanto a las radiografías de tórax, que es lo más sencillo que puede haber barotrauma, o sea, neumotórax, pacientes que tienen una tos crónica, y una de esas tos le provoca la ruptura de una bula, o un bleb, una burbuja, y provocar neumotórax, se colapsa el pulmón, el paciente no mejora. Neumomediastino, o también puede haber aumento de CO2 y lo condiciona una acidosis respiratoria. El aumento de CO2 no se olvide que es una cosa importantísima a un grado extremo de una insuficiencia respiratoria. El paciente entra ya a una insuficiencia respiratoria tipo 2 por la hipercapnia. Miren esta imagen triangular, que es una cosa importantísima, bien característica. La tráquea está un poquito jalada hacia la izquierda. Y esta imagen triangular es una atelectasia del lóbulo superior. Tiene bordes bien definidos. ¿Sí? O sea, un tapón mucoso ha tapado un bronquio y todo este bronquio no hay aireación. Cuando no hay aireación de un bronquio es lo que se denomina atelectasia. Eso empeora el estado de insuficiencia respiratoria. En estos casos, si no mejora con nebulizaciones, hay que hacer una broncoscopía y hacer un lavado de ese lóbulo superior para que entre el aire en esa zona. Porque si no puede haber una obstrucción de varios días, puede convertirse en una neumonía, puede complicar más el estado de broncoespasmo. Entonces el objetivo es aliviar la obstrucción, corregir la hipoxemia lo más pronto posible. Y lógicamente cuando ya mejore el paciente hay que evitar la recaída o la recurrencia. Estos dos datos, dos términos siempre tienen que tener en cuenta. ¿Qué cosa es recaída y qué cosa es recurrencia? Esto es importante. Generalmente nosotros
tratamos, cuando llega un paciente, hacemos esto nada más. Corregimos la hipoxemia, damos oxígeno, broncodilatores en aerosol, tratamiento endovenoso, etc. Sale de alta, pero no hacemos medidas para prevenir la recaída o recurrencia. Entonces, nuestro objetivo de tratamiento es dar un tratamiento a largo plazo para evitar generalmente estas dos cosas. Eso es lo más importante, ¿eh? Entonces, no se olviden que los beta-2 agonistas, o sea, el salbutamol o salmeterol, hay varios beta-2 agonistas, actúan sobre la broncoconstricción aguda, ¿no? Aquí, la broncoconstricción aguda. Y eso es lo que pasa generalmente en los ataques asmáticos, una broncoconstricción aguda. Aquí, broncoconstricción aguda con beta-2 agonistas. Eso nos va a ayudar para mejorar la broncoconstricción aguda. Pero hay una hiperreactividad de la vía aérea. Y esa hiperreactividad de vía aérea, lo único que nos va a mejorar son los corticosteroides. O sea, lo ideal en un tratamiento es usar la combinación de un beta-2 agonista más un corticosteroide. Con esos dos elementos nos va a digamos, a tener ya todo digamos, lo que pasa en el árbol bronquial. No se olviden que los principales desencadenantes son los virus, generalmente virus de resfrío, el ejercicio, la niebla, ¿no? Todo lo que sea el clima y determinados antígenos van a estimular el mastocito. Y el mastocito es el responsable de la liberación de todos los elementos celulares. Los virus también pueden activar el macrófago y el macrófago provocar aumento de los eosinófilos y provocan el edema, la inflamación de la mucosa bronquial. Entonces, entendiendo estas dos cosas, podemos dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Siempre el oxígeno, cuando es la saturación, mantener el oxígeno mayor del 90%. Broncodilatadores de acción corta, y también podemos agregar el bromuro y hipertropio cuando ya no hay mejoría, porque la parte colinérgica también interviene en la broncoconstricción. Entonces los anticolinérgicos como el bromuro de hipertropio también intervienen. En cuanto a un tratamiento oral o parenteral, cuando en casos agudos, la metilprednisolona 0.5 miligramos por kilo cada 6 horas. Entonces el tratamiento endovenoso es una cosa importante con la oxigenoterapia y sus broncodilatadores de acción corta cuando el paciente está, digamos, en emergencia. Pero el paciente con asma severa puede llegar a confusión, mareo, falla respiratoria, hipoxemia, retiene CO2, en el AGA podemos ver el CO2, entonces necesita intubación y apoyo ventilatorio y para eso necesitamos una cama en cuidados intensivos. Entonces no se olvide la retención de CO2. Por eso, ¿cómo vamos a ver el CO2? Solamente lo podemos ver con examen de gases en sangre, el CO2. Análisis de gases en sangre y podemos ver la necesidad del paciente que vaya a cuidados intensivos y necesidad de intubación. Intubar a un paciente con asma no es tan fácil. Manejarlo en una ventilación mecánica no es tan fácil porque es un pulmón hiperinsuflado y eso trae consecuencias. Por eso tenemos que, hay indicaciones, criterio clínico, fracaso de la respuesta, trastorno de conciencia, agotamiento, hipoxemia menor del 60, hipercapnia, acidosis. Entonces, no a todos los pacientes no podemos mandarlos a cuidados intensivos por asma, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que ir dándole magnesio intravenoso, sulfato de magnesio, helio, o una ventilación no invasiva. Esto es lo actual, digamos, en el manejo del asma, debido a que sus complicaciones de la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva. Eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? También últimamente se está dando oxígeno en alto flujo por caño nasal y ventilación no invasiva para evitar la intubación
el paciente evitar mantenerlo en un aparato de ventilador. Entonces no se olviden que eso es una cosa importante, actual en el manejo del asma severa. Entonces no se olviden que la ventilación mecánica hay que sedar al paciente, a veces hay que evitar relajantes musculares, porque el riesgo de debilidad muscular, ese es el problema de los pacientes que tienen los pacientes con COVID están intubados buen tiempo y se usan relajantes musculares. Y cuando el paciente con COVID sale de cuidados, sale con una debilidad muscular, pero total. Entonces no pueden ni dar un paso, no pueden ni levantarse estando sentados. Entonces los relajantes musculares que son necesarios en un paciente que está en ventilación mecánica, lamentablemente tienen efectos colaterales. Entonces no se olviden, un paciente con COVID sí es necesario que llegue al cuidado intensivo, pero un paciente asmático hay que hacer todo lo posible para que no llegue a estar conectado con un ventilador. Porque además de eso provoca hipotensión, ¿ya? Hipotensión. Entonces, porque se provoca hiperinflación, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, entonces el paciente con asma está expuesto a la hipotensión. O sea, no se olviden esto, es importante, porque no es tan fácil decir, bueno, ya que vaya a cuidados intensivos, no es así. Hay quienes deben ir y otros que no deben ir. Por eso usamos magnesio endovenoso, para evitar sulfato de magnesio 2 gramos en 20 minutos, mejora la función pulmonar del paciente con asma severa. Sulfato de magnesio endovenoso. Helio, que es una combinación de helio con oxígeno. Eso se hace en como nebulizaciones con helios, pero actualmente no lo tenemos, digamos, en el hospital, por eso que no lo usamos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Este concepto es importantísimo. ¿Qué cosa es recaída y qué cosa es recurrencia? La recaída es cuando reaparecen los síntomas del asma, tos, disnea, sibilancias, después de 3 semanas de lo que se ha observado. O sea, 3 semanas es casi un mes, ¿no? Un poco menos que un mes. Si nuevamente presentan los síntomas asmáticos, esto es una recaída. Y recurrencia cuando es más de 3 semanas. Más de 3 semanas que ha presentado la exacerbación. Entonces, o sea, digamos un mes, 2 meses, al tercer mes, cuarto mes, ya esa es una recurrencia. Entonces no se olviden estos importantes dos conceptos, la recaída y la recurrencia, ¿ya? Porque eso va a tener implicancias en el manejo. A veces nosotros no le damos tratamiento para evitar ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, al paciente asmático hay que citarlo a las 3 semanas para ver cómo sigue. Y después al mes o a los 2 meses para evitar si no hay recurrencias. Un paciente asmático que ha hecho crisis, tenemos que hacer control a los 2 meses, a los 3 meses. Y a las 3 semanas se salga al alta para evitar las recaídas. Entonces, las corticoides son de primarísima importancia. La corticoterapia oral, de acuerdo si el paciente no está tan mal, digamos, puede usar corticoide oral. Y lo más importante, el corticoide inhalado. Esta es una cosa importante, el corticoide inhalado puede reducir aún más el porcentaje de recaídas. O sea, cuando nosotros sale de alta el paciente, entonces tenemos que salir de alta con un corticoide oral, como es la fluticasona, ¿no? Que es el flisotide, o la beclometasona, que es el becotide, que son corticoides orales. Y si le damos, perdón, inhaladores, corticoides inhalatorios. Y si le damos un corticoide oral, que el mejor es la prednisona. Olvídense de la dexametasona. La dexametasona es un corticoide muy excesivo para el asma bronquial. La dexametasona quizás está bien para el problema del COVID, como es un caso severo. Pero el COVID no solamente en su etapa inicial, sino el COVID en su etapa media o última, en su tercera etapa. Entonces, la dexametasona
solamente para COVID o solamente para la hipertensión endocraniana, cuando hay edema cerebral. El resto, el corticoide mejor usado, más tolerado, menos efectos colaterales, es la prednisona. Entonces, si nos damos prednisona a un paciente que sale de alta, por eso vamos a disminuir las recaídas. Y si a esto le damos corticoides inhalados, eso, en una dosis de 1 mes o 2 meses, con eso vamos a tratar las recurrencias. Entonces no se olviden, corticoide oral de alta y corticoide inhalado, digamos, a largo plazo para evitar las recurrencias. Entonces, ya ustedes saben la clave en caso, ¿no? Corticoterapia inhalatoria en casos leves, corticoterapia broncodilatadora de acción prolongada en casos moderados o severos, para evitar la recurrencia. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes, ¿no? De la recurrencia, la exacerbación del asma, la corticoterapia inhalatoria. Eso es lo más importante, corticoterapia inhalatoria. La corticoterapia inhalatoria, lo más importante es reducir los efectos sistémicos de los corticoides, o sea, que no vayan sangre. Su acción solamente local en la vía aérea. Entonces, ese es el objetivo de la corticoterapia inhalatoria. Pero un corticoide inhalatorio y broncodilatorio, los casos son severos o moderados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dar el seretide, digamos, que tiene las dos cosas, digamos, en 2 o 3 meses, sería importante porque eso nos va a evitar la recurrencia de la crisis asmática. No se olviden, 7 a 10 días de prednisona, al cual van a disminuir progresivamente. Broncodilatación de sol corta, disminución gradual. Lo más importante, el salbutamol es un broncodilatador de sesión corta. Y esto hay que disminuirlo, ya no darlo. Y quedarnos con una broncodilatación de acción prolongada, ¿no? Esa es una cosa importantísima, que realmente no. Revisar la técnica inhalatoria. La técnica inhalatoria. Que es, digamos, revisar cómo usa el inhalador y enseñarle a usar la aerocámara. Porque muchos pacientes estamos confiados que ellos están bien, usan bien el spray y es falso, no usan bien. Hay una cosa importante, el flujómetro. El flujómetro es un aparatito. Este es el flujómetro, ¿cierto? ¿Se ve, no? Es un flujómetro, uno pone con una boquilla acá, ¿entendido? Bueno, se pone la boquilla acá, una boquilla descartable. Lógicamente en tiempos de COVID no se puede hacer, pues, porque el paciente sopla acá y esto va a, digamos, a marcar. Y de acuerdo a lo que marca, es lo que vamos a ver que tiene unos numeritos que va a marcar cuánto es el flujo del paciente, cuánto ha soplado. O sea, el mismo paciente tiene su propio flujómetro. Y el flujómetro hace pues que nosotros sepamos cómo va el paciente, cómo mejora. O sea, autocontrol. El paciente nos va diciendo cuánto ha soplado en la mañana. Entonces, y vemos que poco a poco va aumentando su flujo expiratorio. Entonces eso nos va a ayudar también a evaluar, monitorear al paciente. Y una cosa importantísima es esta, ¿no? Que es monitorear o identificar los factores precipitantes. Y lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado a ser médicos así nomás de medicamentos, médicos de
recetadores. Pero tenemos que hacer una acción también más familiar, ver qué cosas lo precipitan, identificar en su casa qué factores hay. Entonces, si no hacemos esto, si no hacemos un control post-crisis, el paciente va a estar a cada momento con la crisis y eso va a ser peor porque se va a cronificar el problema. Unas cuantas palabras sobre asma severa nomás. Ya, este es, es un capítulo aparte. Son esos 10% de todos los asmáticos. O sea, aquellos crónicos que no mejoran con nada, que todavía les sirve el pecho, son los crónicos. Lastimosamente existen y son los principales consumidores, ¿no? Generalmente exacerban frecuentemente, severamente, función pulmonar deteriorada, hiperreactividad bronquial, inflamación de la mucosa, ya hay remodelamiento, ya hay cronicidad, mayor síntoma, nunca mejoran, siempre están que le silba el pecho y le silba el pecho, ¿no? Continuo, uso de corticoides continuos, son pacientes que tienen ya osteoporosis de usar tantos corticoides o tienen fracturas, porque debido a la osteoporosis causada por... Entonces, usan corticoides orales casi todo el año. Existe ese grupo de pacientes. Tienen, usan diariamente una lista de medicamentos, beta 2. Usan el Ventolin o salbutamol de acción corta, lo usan ya como caramelo. Ya. Obstrucción persistente en la espirometría, visitas de emergencia frecuentes, entonces, y usa frecuentemente esteroides orales. Ya por su cuenta se compran la prednisona. Son pacientes que tienen generalmente el Cushing terapéutico o iatrogénico, que tienen osteoporosis y una serie de complicaciones de automedicación por corticoides. Síntomas continuos, actividad física limitada, exacerbaciones frecuentes. El BF1 está menos del 60%. Entonces son pacientes crónicos. Y esa cronicidad se ve por esa infiltración importante, no llegando de eosinófilos, sino de neutrófilos. Por eso que el asma severo ya se califica como EPOC, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el asma severo ya necesita, lo que usan los pacientes con EPOC, necesita el uso del bromuro hiperatropio. Entonces, no se olviden de este paciente asmático severo. Pero el asmático severo también tiene otras cosas, como son sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, obesos, y también no cumple con la medicación. Entonces hay que identificar todas estas cosas en los pacientes con broncoespasmo. Miren, una radiografía de senos paranasales, qué útil nos puede ser para poder diagnosticar la sinusitis. El día de ayer estábamos hablando sobre la sinusitis en el paciente de la vasculitis, de la neumatosis de Wegener. No se olviden, la sinusitis tiene bastante relación con todo lo que es la patología en neumología. O sea, la sinusitis no es solamente un problema del otorrino, nosotros también tenemos que descartar la rinitis alérgica, es un problema que el neumólogo también ve, y la sinusitis es nuestra obligación diagnosticarla. El otorrino quizás le puede dar un tratamiento, o sea, evacuar esta pus que se encuentra acá, pero el neumólogo tiene que diagnosticar. Sinusitis, rinitis, no se olviden que eso también son campos, porque son vías aéreas, y nosotros también tenemos que evaluar. Tenemos que diferenciar, ya hemos dicho bronquiectasia, EPOC, EPID, cáncer, entonces disfunción de cuerdas vocales. Todos esos pacientes cuando tienen asma que no mejoran con nada, puede tener alguna de estas enfermedades. Y nosotros lo estamos confundiendo como asma. Miren este caso, por ejemplo, este paciente contiene bronquiectasias crónicas, lesiones crónicas en el pulmón, como secuelas la TBC. Son imágenes gruesas, no son uniformes, son diferentes en ambos pulmones. Una bronquiectasia con broncoespasmo, el paciente tratado como asma severa crónica, pero en realidad son bronquiectasias crónicas del paciente. O este paciente que tiene, miren, este nódulo pulmonar bien localizado, que es lo que se denomina un tumor carcinoide. El tumor carcinoide tiene la propiedad de tener
provocar broncoespasmo, le sirve el pecho. Le tomamos una placa y sale que tiene una lesión pulmonar. Entonces, le tomamos una biopsia y sale el tumor carcinoide. Se opera y mejora el paciente, incluso mejora el broncoespasmo. Por eso todo paciente que no mejora, que tiene un problema de broncoespasmo, tipo asmático, catalogado de asma, que no mejora, tomen una placa de pulmones. Puede ser que tenga ahí una lesión como esta. O puede tener otro tipo de lesión como esta, por ejemplo. ¿Qué tipo de imágenes pueden ver acá ustedes? A ver, por el chat. Vamos a hablar de imágenes pulmonares ya de frente, ¿ya? A ver quién me puede decir, ¿están ahí todavía o están durmiendo? ¿Hay alguien despierto que me mande un mensaje? ¿No hay nadie despierto? A ver, Alejandro. Alejandro, ¿qué te parecen las imágenes pulmonares? Sí, doctor, buenos días. Bueno, se puede ver que hay zonas como algodonosas, ¿no? En la parte de los lóbulos superiores, tanto derecho Claro, como son izquierdo. imágenes. Y en realidad también son puntiformes, ¿no? Medias puntiformes, algodonosas. ¿Y los hilios, qué te parecen los hilios? Hemos visto a nivel apical es muy Parece, pequeño, ¿no? A nivel subclavicular, generalmente, a predominio derecho, tampoco no es tan uniforme que digamos, a predominio derecho, porque hay menos, ¿no? Acá hay más imágenes algodonosas, alveolares. También hay unas imágenes intersticiales o rayitas. Pero hay una cosa que me llama la atención, los hilios, ¿son iguales estos hilios? No. ¿Qué dice Alejandro? ¿Está bien? ¿Este hilio con este hilio son iguales? No. no, doctor, pareciera que el hilio, bueno, el hilio de la parte derecha estuviera un poco más Claro, está congestionado, ¿no? aumentado. ¿Y qué te parecen las zonas basales? Están libres, ¿no? Por lo menos yo veo libre Sí, acá. bueno, los ángulos sí están libres, ¿no? Están hallados. Entonces, es un paciente que tiene tos, disnea y bilancias. Las tres cosas del asma bronquial. Tratado con broncodilatadores en aerosol, con corticoides, con todo. Le tomo una placa y aparece esto. Por las imágenes radiográficas, ¿tú qué pensarías? Podría ser, sigue siendo asmático o ya no el paciente? Ya no sería asmático, porque ya tiene una enfermedad de fondo ya. Esta es una enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y qué te animas a pensar de qué enfermedad podría ser? Así, podría ser porque el diagnóstico es de otro tipo, ¿no es cierto? Diagnóstico histológico, citopatológico. ¿Alguien me podría decir qué enfermedad podría ser de acuerdo a las imágenes? A ver por el chat, alguien que se anime, alguien. Puede ser una neumonía, pero generalmente las neumonías son en un solo lado, no puede ser una neumonía bilateral, puede ser, pero no es tanto, ¿no? No es un cuadro tan agudo. Bronquiectasias también, pero no es tanto. Las bronquiectasias son tractos gruesos, ¿no? Así como la placa anterior. Vamos a comparar con bronquiectasia, vamos a ver. Esto es una bronquiectasia. Algunas cavidades, tractos gruesos, así. Un desorden total, todo desordenado. A ver, ¿alguien más? Ya ustedes son casi neumólogos, ¿ah? Vamos a referirnos a lo que, a ver, EPOC, bronquiectasias, EPIT, cáncer, embolia, difusión de cuerdas vocales. ¿Qué puede ser eso?
EPOC no puede ser, porque EPOC estaría, no, EPOC no, EPOC está todo es radiolúcido, todo es así como esto. Ya hemos descartado EPOC, hemos descartado bronquiectasia, hemos descartado neumonía, ¿qué nos queda? Ya por descarte, ya. EPIT, ya bueno. EPIT puede ser, pero ¿sabes qué? Lo más característica del EPIT, o sea, la fibrosis pulmonar idiopática, es que ataca primero a las bases del pulmón. Esto ataca a los lóbulos superiores. Generalmente, el tipo de EPIT que ataca a los lóbulos superiores son las enfermedades ocupacionales, o sea, la neumoconiosis. Y el paciente nunca ha trabajado en una mina, nunca ha trabajado de minero, nunca ha sido perforista, nada. O sea, puede ser un EPIT siempre y cuando sea haber trabajado en una mina, o sea, una neumoconiosis. Pero el paciente no tiene ningún antecedente de neumoconiosis. Ya, ya está todo, ya. No es EPIT, no es EPOC, no es bronquiectasia, no es neumonía. ¿Qué cosa es? Ya, TBC, bueno, TBC simula todo, ¿no? Pero este paciente, su BK en esputo es negativo. O sea, no. Pero si fuera una TBC, sería una TBC ya súper avanzada, ya diagnosticada. Difícil que llegue así a un hospital sobrado, que cualquiera ya le hubiera tomado una esputo y hubiera salido positivo. A ver, siguen las apuestas. Ya un puto más a que dice. Por fin, Lisette, caray. Y toda mi clase que me he matado hablando sobre el cáncer de pulmón. No se olviden el cáncer de pulmón. En este caso, el cáncer no solamente provoca lesiones, nódulos, masas, sino también estas imágenes eh, intersticiales. Es lo que se denomina la diseminación linfangítica por el cáncer de pulmón. Y este paciente, y es la verdad, pues es mi paciente. Este paciente ha estado con inhaladores, ha estado con corticoides, ¿no? Todos sus BK negativos, hasta que llegó un momento que ya se le tomó una placa y nos lo trae, ¿no? Yo le hago una broncoscopía y sale positivo para un adenocarcinoma. Entonces, esas imágenes así intersticiales son imágenes de diseminación linfangítica por el cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, el cáncer de pulmón, cuando hay diseminación linfangítica, también provoca este broncoespasmo. O sea, es el paciente que le está silbando el pecho, no está de más que ustedes digan que tiene un cáncer de pulmón, no está de más. Puede tener una diseminación linfangítica del cáncer de pulmón, ¿ya? De todas maneras, está muy bien su participación porque nos ha permitido hacer una evaluación de todas las enfermedades más importantes que tenemos en nuestro medio. Entonces, cuando el paciente tiene que le sirve el pecho y no mejora, tenemos que hacer evaluar, ¿es realmente asma? Y justamente ustedes se han preguntado, puede ser EPOC, puede ser EPIT, puede ser neumonía, puede ser cáncer, entonces tenemos que preguntarnos. La entidad explica todo el cuadro clínico, está tomando adecuadamente la medicación, medidas antiinflamatorias son adecuadas, el reflujo gastroesofágico está contribuyendo, hay sinusitis, el medio ambiente, APB es aspergilosis broncopulmonar alérgica, es una micosis agregada en el pulmón, o disfunción de cuerdas vocales, generalmente las pacientes que sufren de histeria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Iniciar todo lo necesario, ganar el control lo más antes posible, revisar el tratamiento periódicamente. Tenemos que hacer todo lo posible, pacientes inhalados a alta dosis, orales, también se usa inmunosupresores en este paciente asmático. Hay lo que denominamos anticuerpos anti-IgE, generalmente los que tienen ese tipo de asmática, asma severa que no mejora. Estos sí tenemos, el omalizumab. Pero hay que tener cuidado porque generalmente los pacientes que tienen aumentos de inmunoglobulina E, un tipo de asmática que es la asma alérgica. Esto no lo tenemos, tampoco esto. Entonces, el omalizumab es un tratamiento
digamos, parenteral que nos va a ayudar también en asma, sobre todo asma de tipo alérgica. La idea del tratamiento del asma, lo que hacemos nosotros, hay un engrosamiento de la vía aérea, inflamación de la vía aérea. Nosotros damos el tratamiento, nuestro tratamiento actual es para esto. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es tratando el engrosamiento de la vía aérea, pero esto. O sea, estamos tratando lo final, lo que aparece después de un alergeno que estimula el macrófago, el linfocito T, la producción de células plasmáticas que aumenta la producción de inmunoglobulina E. Y esto va a provocar que el mastocito libere toda una cadena inflamatoria que va a provocar ese broncoespasmo. O sea, nuestro tratamiento actual está acá. Este es nuestro tratamiento actual. Pero eso ya no es, digamos, lo ideal. Lo ideal es tratar acá, a nivel del mastocito. Que el mastocito no libere estos mediadores inflamatorios que provoque esto. O sea, actuar acá, a nivel de la inmunoglobulina E. O sea, el tratamiento anti-inmunoglobulina E, que evite toda esta cadena. Entonces, el futuro está aquí, en esta zona del asma bronquial. Lo que tenemos ahora es tratar las consecuencias nada más. Es como las crisis que hay ahorita de la cierre de las pistas, de las carreteras, el problema de las crisis que hay de la falta de prevención de los diferentes estados de violencia, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, en las minas, en la agricultura, entonces si no se trata adecuadamente, estamos tratando solamente las consecuencias, pero hay que ver a qué se deben esos conflictos. O sea, tratando la base de los conflictos sociales, vamos a tratar mejor, prevenir para evitar que se cierren las pistas, ya haya muertos y todas esas cosas, ¿ya? Evitar la causa, lo que provoca. Entonces, para eso, esta fisiopatología nos ayuda mucho, para saber dónde vamos a actuar. El anti-IgE produce respuesta temprana, disminuye las exacerbaciones, aumenta la función pulmonar, reduce el número de eosinófilos, mejora los síntomas asmáticos, reduce la dosis de esteroides inhalados. O sea, otra de las cosas importantes, todo lo que esté orientado a disminuir el uso de corticoides está bien aceptado. Si hay algo que te va a mejorar, disminuir los corticoides, eso está muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ver actualmente. Y hablando de corticoides son buenos, pero hay que saberlos usar en el paciente adecuado, el tiempo adecuado y la dosis adecuada. Porque los corticoides tienen una acción inflamatoria sobre las células inflamatorias y también sobre las células estructurales. Sobre las células inflamatorias disminuye el número de eosinófilos, de citoquinas, de mastocitos, de macrófagos, acción sobre las células dendríticas también, o sea, las células del sistema nervioso también. O sea, la acción de corticoides es buena antiinflamatoria. Y también sobre las células epiteliales, los epitelio de la mucosa bronquial, las células endoteliales, sobre la musculatura lisa, aumentan la posibilidad del uso de los beta receptores, o sea, mejora el uso de los beta 2 agonistas, ¿no? O sea, mejora la acción, disminuye la secreción de moco, entonces los corticoides tienen una buena acción en asma bronquial, pero lo mejor es los corticoides inhalados, ¿no es cierto? Inhalados, o sea, INH, inhalados. Los corticoides inhalados, eso tiene que quedar, los corticoides inhalados para evitar los efectos colaterales de los inhaladores sistémicos por vía oral. Pero en casos ya moderados o severos, sí los corticoides orales son importantes. Y en los casos severos de crisis, ya los corticoides parenterales y también por poco tiempo.
Sí, porque hay mucha gente que no les gusta usar corticoides. Por ejemplo, en la clínica yo vi un paciente, una señora con su hijito, y le dijo, doctor, mi hijo sufre de asma, pero quiero que le dé su tratamiento, pero el tratamiento, nada de corticoides y nada de inhaladores. O sea, me dejó atado de manos, pues. Tuve que enseñarle todo el gráfico para ver qué es lo que pasa en el pulmón y si no usamos corticoides. Y los inhaladores, lo más importante, porque los inhaladores tienen una vía aérea y va de frente al bronquio. Tuve que explicar media hora explicando. No sé si se habrá convencido, pero no hay otra forma. Entonces, si alguien te dice, no quiero corticoides, no quiero inhaladores, significa que, ¿qué quiere? Cucharaditas, pastillitas, antibióticos, expectorantes, con eso no vamos a mejorar el asma bronquial en ningún lado. ¿Ya? En conclusión, para terminar, el asma es una enfermedad inflamatoria. Los corticoides inhalados son los más importantes, ¿no es cierto? Los corticoides inhalados. La causa más frecuente son las infecciones de los virus y la contaminación ambiental, ya sea intradomiciliaria o extradomiciliaria. Y que el asma severa también afecta al 10% de los asmáticos, que no mejora. Y hay que buscar qué puede haber de esos pacientes que no mejoran. Ya saben, una de las cosas que puede haber puede ser también el cáncer de pulmón. A ver, ¿qué dice Gustavo? ¿Qué nos dice? Doctor, ¿es recomendable Sí. para el mantenimiento así a largo plazo el bromuro de hipotropio? No, no, la verdad no. Solamente en el EPOC, en el enfisema pulmonar sí, pero en asma bronquial no, no está usado como mantenimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo. ¿Alguna otra pregunta? Claro, la importancia todo medicamento debe ser usado individualmente, pero eso de usar de uno y pasarlo al otro no solamente es malo, sino se puede transmitir de enfermedades. Y ahora que estamos en época de COVID, ni pensar pasarte un cigarrillo al otro, ni pensar usar el inhalador de otra persona, ¿ya? O sea, ahorita es totalmente prohibido usar cualquier cosa que otro haya usado por vía oral. Así que totalmente descartado usar. Cada uno tiene su propio inhalador, ¿ya? Y cada uno tiene su propio tratamiento también. O sea, un inhalador para un paciente no va a ser lo mismo para otro paciente. O sea, cada uno tiene su. Hay diferentes tipos de inhaladores. Para cada paciente tiene un tratamiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, les agradezco su participación en estos seminarios y el día de mañana estamos dictando una clase teórica sobre edema pulmonar de altura y el día sábado terminaremos en la clase práctica. Con eso ya terminamos la rotación de neumología y esperemos que haya sido beneficioso. Sí, Lizeth, ¿alguna pregunta? Disculpe, una última pregunta. Estaba mencionando acerca de que hay algunas drogas que pueden ser de riesgo para los pacientes con asma, por ejemplo, los AINES, pero también se Claro. pueden dar como tratamiento controlador también AINES. Entonces, ¿en qué momento sería de riesgo? ¿O no se le debería dar al paciente los AINES? Ahora yo no sé de dónde has escuchado esa palabra que controlador AINES, ¿ah? Porque los AINES no son controladores, ¿ya? O sea, ni hablar, no sé quién te habrá dicho, pero normalmente no es así. Los AINES no son los controladores. Los controladores son los corticoides Corticoides, inhalados, inhalados. ¿ya? ¿Ya? Nada, AINES ni lo usen, solamente para los pacientes que tienen ningún efecto colateral, ¿ya? Los que no sufren de asma, no tienen alergias, ¿ya? Sí, doctor. Solamente. Y Sí, otra última pregunta. También estaba mencionando de que ahora, si es que pueden usar mascarillas para salir a correr los pacientes asmáticos, ¿eso se les recomienda o puede exacerbar el asma? no, sí se le recomienda, porque primero van a evitar la contaminación, porque uno sale a correr, generalmente corre por ejemplo, yo salgo a correr por acá, por la avenida Salaberry, donde está puro árboles, nomás. Y en esta época está cayendo no sé si alguien ha corrido por ahí,
pues caen las florcitas y está lleno de polen, pues. Entonces la mascarilla nos ayuda muy bien, pero tiene que ser una mascarilla adecuada, ¿ya? Con la ventilación adecuada. Y en el asma nos ayuda porque el asma no solamente se, se provoca el asma por el ambiente, sino también por la hiperventilación. El paciente hiperventila corriendo, hiperventila, entonces elimina CO2, elimina CO2. Entonces baja el CO2 y puede tener alguna complicación, una alcalosis respiratoria por la disminución del CO2. En cambio, la mascarilla le puede ayudar en ese tipo de hiperventilación. Entonces, la mascarilla para un asmático y que corre es muy buena, ¿no? Lógicamente tiene que usar algún broncodilatador previo al ejercicio. Solamente a los asmáticos que tienen esa asma exacerbada por ejercicio. O a todos los asmáticos no se exacerba por ejercicio, ¿no? El asma es como un mundo, o sea, no todos los asmáticos son iguales, cada asmático tiene su cosa, algo que los exacerbe muy particular, algo que lo trate adecuadamente. Hay algunos que le cae bien el Ventolin, otros que no, que odian el Ventolin, no lo usan porque le cae mal. Entonces, cada uno tiene su tratamiento, su desencadenante, sus factores predisponentes. O sea, cada paciente es un paciente eh, individual. Por eso, el manejo del asma, desde el punto de vista de nosotros de neumología, debe ser un tratamiento individualizado, ¿ya? En cambio, han existido en el Perú bastantes programas de asma bronquial en los cuales todos los asmáticos le dan lo mismo, todo el mismo tratamiento. A veces no es así, porque a veces los asmáticos reaccionan diferente, tienen diferentes... eh, a alguien que le cae bien el salbutamol, a algunos que no, a algunos le cae bien el becotide, a otros no. Y sobre todo, cada asmático tiene un factor desencadenante que tenemos que averiguar, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, es así. Espero que estén muy bien, sigan sus controles, cuidándose del lavado de manos, uso de la mascarilla, no se descuiden estas fiestas navideñas, cuidado con el año nuevo. En año nuevo yo tengo dos experiencias únicas. Como yo trabajo en la clínica de Ricardo Palma, generalmente me tocaba guardias así. En año nuevo he visto pacientes que, bueno, en esa época pre-COVID, ¿no? Que generalmente la tendencia era irse a las playas. Y en las playas se mandan una borrachera única. Y es frecuente las neumonías aspirativas, no se olviden, las neumonías aspirativas. Así que no se olviden, las enfermedades respiratorias a fin de año aumentan. Espero que este año, debido al COVID, ya no aumenten tanto y para subir. Y la mayoría de los que se enferman a fin de año son ustedes, los jóvenes, ¿ah? Así que tengan mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo. Cuídense, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Que estén bien, cuídense. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Cuídense. doctor. Hola, doctor, Muy muchas bien. gracias.